desde lo más simple a lo más complejo, así como hacen los matemáticos, porque eso es según lo que hacen. Ellos con unos cuantos principios básicos que son simples, fáciles de entender, empiezan por combinación a utilizarlo para gradualmente poder ir resolviendo pensamientos o problemas más complejos, ¿sí? Y finalmente lo que hace él es revisar, hacer investigación en general, ¿no es cierto?, de manera tal que corrobore que no ha omitido nada, que no se ha equivocado en ningún cálculo, simplemente. Entonces, si uno tomara esos 4 pasitos, podría decir que primero hace no tomar nada como evidente, podemos traducirlo acá como verdadero, seguro, ¿no es cierto?, en principio. Después hay que dividir los problemas en problemas menores, de manera que uno vaya resolviendo por partes. Ahí uno se sale del tercero, ¿no es cierto?, va desde lo más simple a lo más complejo. Y el 4 es el proceso de revisión. Entonces, este método de Descartes es el método de los matemáticos, de los geómetros, como llaman ellos. Entonces dice, lo que tienen que hacer los filósofos y lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros es obrar a la manera de los geómetros, para no hacer esos grandes castillos en el aire o sobre la arena con base muy débil. Entonces, para alcanzar hay que seguir ese método, seguir el método matemático, ¿sí? Ahora, cuando él empieza a aplicarlo eso a su vida, vamos a ver, ¿no es cierto?, que eso ya no lo hace ahí, o sí lo hace un poquito más adelante, pero donde más detallado, justificado, más explícito está, va a ser en otro texto que se llama Las Meditaciones Metafísicas. Entonces, la meditación metafísica, de alguna manera, lo que él hace es apoyar los razonamientos que de alguna manera han empezado a elaborar en el discurso del método. Entonces él dice, supongamos de dónde me viene mi certeza, tanto dice de lo que veo, de los sentidos. Si dice, por ejemplo, yo meto un palo, vamos a hacer corto para no meter al agua, y lo veo desde afuera, da la impresión de que el palo está quebrado. Lo saco y el palo sigue recto como estaba al principio. Entonces va a decir, ocurre que en ese sentido yo veo que los sentidos, en el caso de la vista, me engañan. Y de lo que nos engañan una vez, ya tenemos que desecharlo, dudar. Entonces él se pregunta justamente qué es lo esencial, o qué es lo sustancial dentro de él mismo, qué es aquello que le hace existir como humano, como ser, ¿no? De dónde le vienen sus saberes, sus conocimientos, su conciencia de sí. Entonces empieza a dudar de los sentidos y después se imagina, ¿no es cierto?, en algún momento que hay que hubiera, digamos, dicho, bueno, pero en realidad, si yo soy una criatura de Dios, Dios me creó a imagen y semejanza, por lo tanto Él tiene la virtud o la facultad de hacer que yo me equivoque cuando Él quiere que me equivoque, ¿sí? Entonces, siguiendo ese razonamiento que se pone
que hay no un Dios poderoso, bondadoso, sino es una especie de Dios, pero un malévolo, un genio maligno es en la mayoría de las traducciones. Entonces, este genio maligno me quiere engañar a mí de mi propia existencia, y que no estoy despierto, sino que estoy soñando. Entonces ahí él empieza a hacer ejemplo, a dar ejemplo acerca de las dificultades que se nos presentan a veces para distinguir entre la etapa del sueño y la vigilia. ¿Sí? A veces uno está soñando y cree que está viviendo algo y después se le saltado, etc. Bueno, entonces dice, bueno, acá ocurre que alguien puede ser que me quiera engañar en mi propia existencia y yo no esté despierto sino esté soñando simplemente. Entonces, suponiendo que eso fuese así, dice Descartes, para que me pueda engañar, dice que maligno, yo tengo que tener vida mental, tengo que razonar, tengo que pensar. Por lo tanto, dice, aún cuando me engañes, que yo esté durmiendo o despierto, de lo que no me va a poder engañar es que existo, porque en la medida que yo pienso, existo. Porque para que me pueda engañar yo tengo que tener vida mental. Entonces de ahí sale la expresión esa de la popular, la conocida, ¿no es cierto? Que yo no sé latín, pero esta frase sí, cogito ergo sum. ¿Eh? Quiere decir, pienso, luego existo. ¿No? Entonces él va a terminar su razonamiento ahí diciendo que justamente la realidad, digamos, para él está en el pensar, está en la razón. Es decir, lo que me da la seguridad, la certeza de mi existencia, justamente es mi capacidad racional. ¿Sí? ¿Se entiende ahí o no? Yo sé que es medio difícil entender lo que decimos, pero para todos los griegos existe el árbol, existe el gato, el perro, qué sé yo, que participan, se acuerdan del mundo de las ideas. Entonces, el hombre es un existente más entre otras existencias independientes de él, como el árbol, el perro, el gato, los otros animales del mundo, etc. En el caso de Descartes, ahí se va a dar un giro totalmente. Porque cuando él pone el acento exclusivamente en la realidad, le viene de su capacidad racional, entonces acá cobra trascendencia e importancia el sujeto. Es un sujeto pensante, ¿no? Es un sujeto racional, el que ordena y le da sentido al mundo. Él es el que puede justificar todo lo que hay, todo lo que existe. ¿Sí? Por eso es que justamente algunos autores dicen como que en el pensamiento de Descartes el sujeto se traga el mundo. ¿Sí? ¿Qué consecuencias puede tener para nosotros esto? Y acá básicamente, ¿no es cierto?, el humanismo surge en distintas formas de humanismo, como que el humano, ¿no es cierto?, es el centro del mundo, es el punto, el ombligo del mundo, ¿sí? Y todo lo otro gira en torno a nosotros. Nosotros pensamos de la naturaleza, lo que pensamos, lo que damos sentido, bla, bla, bla. Si nosotros hacemos un raconto acá, una pequeña, dijimos que él hace de su método la duda, y empieza a aplicar a la duda a todo lo que hay, y sigue destruyendo, digamos, la duda, todas las certezas, las seguridades, hasta que esa duda no puede con el pensar, se detiene en el pensar, porque aun cuando él haya un genio maligno que le quiera mentir acerca de su existencia, para que le pueda engañar, para que le pueda mentir, él tiene que pensar, él tiene que tener vida racional.
Y por eso es que si la duda se tiene acá, entonces la duda es justamente lo que me hace ser humano, lo que me caracteriza y lo que justifica de alguna manera mi existencia. Por eso es que él dice, el sujeto para él es un ser pensante, es un ser racional, y si pienso, ¿te acuerdas de la conclusión? Pienso, luego existo. Existo porque pienso. Bueno, se puede muriendo de pienso, es sobre el tema, pero yo debo estar despierto. Entonces acá se le va a plantear nuevamente un problema a Descartes, porque cuando él descubre el sujeto, o se mete dentro de este sujeto racional, este sujeto es el que de alguna manera justifica su propia existencia. Él es, ante todo, un ser pensante. Y entonces, cuando tiene que salir de ahí, del sujeto, para justificar el mundo y las otras personas, ahí donde tiene el problema, ¿no? Porque él dice, ¿qué es lo que hay? En realidad tengo yo ideas de todo tipo dentro de mí mismo. Algunas que las tomo de afuera, por ejemplo, dice, yo estoy en la clase, vamos a poner, dice, no lo va a leer, entonces ya me voy de la clase, por ahí tengo una charla con un joven que no entiende que es el código azul, y ya me fui, y me viene a mí la idea y vuelvo a reproducir esa charla, esa conversación que tuve con ese alumno. Entonces él dice, muchas veces las ideas que tenemos acerca del mundo tienen que ver con visiones, experiencias que tuvimos en otro momento, y entonces lo que nosotros tenemos de esa experiencia son ideas, representaciones. Así tenemos representaciones del mundo, del auto, del arco, del perro, de la gente, ¿no? Y lo mismo le va a pasar con las personas, porque él supuestamente ve otros seres, pero él dice, veo parte externa, ¿no? Veo que tiene un sombrero, que usa capa, que va por ahí caminando, y yo supongo o deduzco que es otra persona como yo, otro ser racional como yo, dice Descartes. Pero bien podría ser un autómata, ¿no? Que no sea otra persona. Entonces, ¿cómo va a justificar acá? Para justificar luego lo que sea el mundo de nosotros, él tiene que recurrir a la idea de Dios, ¿no? Recordemos que la primera certeza es, aún que Dios lo quiere engañar, para que lo pueda engañar, él tiene que pensar. Después se le plantea de cómo reconstruir y cómo justificar la realidad externa. Y cuando no lo puede hacer, ¿cierto? Porque él tiene ideas que le vienen de afuera, entonces ¿cómo la va a justificar? Y la va a justificar recurriendo a la idea de Dios. Porque entre todas las ideas que hay en su mente, dice Descartes, tiene una idea que es una idea de un ser perfecto, omnipotente, todopoderoso, infinito, y él es un ser justamente imperfecto, limitado, finito, etc., todo lo contrario. Entonces dice, ¿de dónde me viene esa idea a mí? ¿Sí? Es un invento mío también, es una representación que tengo, y no, parece que cuando Dios crea al humano, hay ciertas ideas innatas que vienen ya vienen al nacer, digamos, están ahí de manera natural, y entre esas ideas está la idea de Dios, la idea de perfección, y esa idea de Dios, la idea de perfección, va a ser la que lo va a justificar, lo va a guiar para que él no se equivoque en sus razonamientos, ¿sí? Medio que dio un giro fuerte ahí de Carlos, ¿cierto? Bueno, la crítica que se le hace, pero quiere romper con todo, pero al final tiene que recurrir nuevamente a la idea de Dios para justificar todos sus razonamientos nuevos, externos. O sea, acá le surge el problema, porque
A ver, hacemos un repaso nuevamente, ¿me parece? En la primera parte, entonces, él duda de todo lo que aprendió, de todo lo que le enseñaron, de todos sus saberes, hasta que llega un momento que no puede dudar más, es el pensar. Entonces dice, porque si yo pienso, quiere decir que existo. Porque para que me pueda engañar de mi propia existencia, yo tengo que tener vida mental, si no, no tengo conciencia de que no me va a poder engañar. ¿Sí? Entonces, para ello tengo que pensar. Entonces, la primera certeza es el propio pensar, que va a justificar su propia existencia. Si yo pienso, entonces puedo decir que existe. ¿Sí? Ahora, cuando tiene que justificar el mundo externo, ahí le vuelven a surgir problemas. Porque lo que él tiene del mundo son ideas que él tiene de lo que hay afuera, de lo que son nosotros, de lo que son las cosas, etc. Y de dónde le vienen esas ideas, cómo las justifican, son lo que yo vi, experimenté alguna vez. Incluso en la literatura dice, por ejemplo, cuando uno imagina una sirena, que es un invento, digamos, imaginario de alguien, de la tradición, no sé yo. Pero ahí usted ve que hay una combinación, mitad mujer y mitad pez, ¿no? Entonces, lo vio, lo tomó de algún lado, hay una combinación de ideas. Entonces, esto no le da la certeza de que uno esté reproduciendo, representando fielmente lo que hay afuera. Ahora, todo esto se va a justificar justamente por la idea de Dios, porque entre todas las ideas que yo tengo en mí, hay unas ideas que son innatas y que tienen que ver con un ser superior, perfecto, un poder que es. Antes de pasar a otra cosa, vamos a hacer como un pequeño repaso para que se entienda. ¿Se acuerda que yo al principio le había puesto el pensamiento moderno? Que había todo un nuevo mundo, una nueva forma de entender el mundo que surgía o daba lugar a la modernidad, al pensamiento moderno. Entonces, esa característica fundamental de la modernidad va a ser justamente el papel que va a jugar en todos los ámbitos la razón, la capacidad racional del hombre, ¿no? Y habíamos asociado, por eso volví acá, y yo le dije, en serio, tenía que haber puesto tal vez el punto de vista filosófico científico. Porque lo que hay acá entre el Renacimiento y la modernidad es una ruptura fuerte con el mundo medieval, ¿sí? Y esa ruptura se da en la forma de entender los saberes, la certeza que se tiene acerca de Dios y lo que se tiene como cultura, lo que se tiene como ciencia, lo que se tiene como método, todo pretende cambiarse acá, ¿sí? Entonces, pongámonos en un término como la ciencia y básicamente la astronomía, que algo hablamos hace rato, pero no plenamente. Entonces, ¿cómo era el mundo? El mundo era, según los científicos, los filósofos, ¿no es cierto?, Aristóteles, la religión misma, Santo Tomás de la religión, el mundo era geocéntrico. Es decir, la Tierra estaba quieta y los otros astros giraban en torno a la Tierra, ¿sí? Entonces, acá en este momento se cambia eso. Se va a cambiar por varios factores. El pensamiento de Descartes hay que englobarlo, meterlo dentro de lo que fueron el pensamiento de otros científicos como por ejemplo Galileo, Copérnico y otros, ¿no es cierto?, que de alguna manera van a empezar a justificar o a ver el mundo de otro modo.
Entonces, básicamente acá va de lo geocéntrico a lo heliocéntrico. Es decir, de creer que la Tierra es el centro del universo, vamos a pasar a creer que el Sol es el centro del universo. Pero acá, por ejemplo, lo que a mí me interesaba marcarle es que ya Aristóteles decía hace mucho tiempo que había como dos mundos, ¿no? Un mundo celeste, que era el de los cielos, y el mundo sublunar, que era nuestro mundo terrestre. Entonces tomemos un caso que a mí me interesa explicar acá. ¿Cómo era el movimiento? ¿Sí? Movimiento en un lugar y en otro lugar. El movimiento se puede tomar de varias formas en Aristóteles, y una de las formas de entenderlo es el paso de la potencia al alto. Lo que hace, digamos, que algo se vaya transformando y dejando de ser lo que es para pasar a ser otra cosa. Pensemos en una persona, en algún momento no existía, después se hace un bebé, después se hace un niño más grande, después llega un adolescente, después se hace un viejo mayor, después sigue siendo mayor, después se muere. ¿Sí? Entonces todo eso sería pasar de la potencia al acto. En el caso de Dios, nosotros ya desde ellos es acto puro, no se transforma, está ahí. Pero lo que a mí me interesa marcar es que cuando habla de los astros, el movimiento característico de los astros es el mundo circular, es el mundo perfecto. Mientras que los que se dan acá son movimientos naturales, y son rectos. Dice, pasa una cosa de su potencia al acto, y dice, los seres, las cosas livianas, por ejemplo, naturalmente tienden a irse hacia arriba, como el humo, mientras que las cosas pesadas, caen siempre hacia abajo, buscando el centro de la naturaleza, el centro de la tierra, su lugar, buscando su lugar en la naturaleza, ¿no? Por ejemplo, en este mundo ya no es la noción de movimiento. ¿Cuál será la idea de movimiento nuestro? Nosotros ya no pasa más. Una, que no va a haber una física celeste y una física para el mundo sublunar. La física va a ser una sola. Entonces por eso es que hay autores como Kepler, Galileo y demás, y va a cambiar. El movimiento no va a alcanzar una explicación plena, ¿no es cierto?, hasta Newton. Pero nosotros hablábamos acá de la idea de inercia. La idea de inercia, entonces va a decir que cuando se trata de explicar qué sea el movimiento, se va a decir que un objeto, una cosa, un ser, en estado de reposo o de movimiento, continúa indefinidamente en ese estado de no mediar otra fuerza extraña, ¿no? Entonces todas las cosas, si yo lanzo esto, supuestamente que tendría que seguir todo el tiempo andando, pero eso solamente ocurre en el vacío, no en el mundo porque el roce con la mesa, la resistencia del aire, etc., impide que eso se dé indefinidamente. Entonces ellos, cuando hablan del movimiento, la idea de inercia, no es una idea que sacan del mundo natural nuestro, sino que tienen que tenerlo, o tener noticia de ello, por medio del experimento. El experimento acá se hace en el vacío, sacándolo del aire, y entonces una piedra y una pluma van a caer a la misma. Lo que a mí me interesa es que esta racionalidad de la que venimos hablando, para la filosofía y para la ciencia, va a ir teniendo cada vez más como modelo a la ciencia física y como método a la matemática. Ya no es silogismo como hacían los aristotélicos o medievales, sino acá ¿sí? Entonces
Hay una expresión célebre de Galileo que decía: el gran libro de la naturaleza está escrito en caracteres matemáticos. Por lo tanto, para saber qué es el mundo, para descubrir los misterios de la naturaleza, hay que aprender matemáticas. ¿Sí? Y ese va a ser casi el punto de apoyo clave que va a dar lugar a todo el desarrollo de la ciencia. Porque recuerden que habíamos dicho también, que las primeras que se van a estabilizar van a ser la ciencia física, la biología, la química, y recién en el siglo XIX van a empezar a surgir las ciencias humanas, ¿no? Sociales, históricas, humanas. Hasta ahí vamos. Otra cosa que me gustaría dejar en claro: el desarrollo de la ciencia tiene, como todo, digamos, una faceta práctica, ¿no? Entonces empiezan a hacer su estudio que tiene que ver con el rendimiento de la tierra, la protección del agua, etc. Y para ello tienen que armar bombas y se van recurriendo. Entonces muchos inventos se apoyan en eso. Y para que puedan tener una visión distinta del mundo astronómico, surge también el descubrimiento del telescopio. Es decir, hay unos hermanos holandeses que son un nombre, que inventan un telescopio bastante precario. Galileo tiene noticia de eso, toma el trabajo, lo perfecciona y él es el que hace, digamos, los primeros telescopios que le permiten mirar la Luna. Entonces, para romper, digamos, con la hegemonía, con el esquema que venía del mundo medieval, porque supuestamente el movimiento de los astros era perfecto y los astros también eran todo perfecto, eran esferas perfectas. Entonces, cuando observa la Luna, observa que, digamos, tenía una montaña, tenía cráteres, no eran cosas perfectas. Y bueno, ahí toda la discusión caricaturesca que después se formó en la literatura, donde Galileo lo llama otros filósofos, monjes que observen con el telescopio y no tienen mirar, ¿no? Pero suponen que hay algo de magia rara ahí que puede distorsionar su visión. Pero pasa un tiempo, entonces ya acá empieza a ser otro esquema, ¿se entiende? Y ahí va a entrar, ¿no es cierto?, lo que nosotros también llamamos como movimiento de investigación, porque a la par que se da este progreso, este desarrollo de la nueva ciencia que tiene su punto de apoyo en la física matemática, ahí también van a empezar a surgir los nuevos estados, o se van a ir dando incipientemente el trayecto. En la economía, digamos, la ciencia de alguna manera va a colaborar con el desarrollo del capitalismo. Y la visión que tiene Feynman en eso es que el descubrimiento de América, de alguna manera, apoya económicamente al desarrollo del capitalismo, ¿sí? Porque ustedes tienen que los ingleses van al norte, a la América del Norte, y los portugueses vienen al sur. Españoles, ingleses y franceses que van al sur. Acá vienen básicamente españoles y portugueses. Ahora, entonces de ahí salimos nosotros los latinoamericanos, ¿no? Pero, dice él, lo que hace es descubrir, en el caso de la América Latina, básicamente, es descubrir América para el sujeto capitalista. Porque llega un momento, ¿no es cierto?, que España, Portugal tiene un periodo de auge, porque, digamos, me acuerdo al momento de la época era que el Estado era más poderoso, donde tenía mayores riquezas en metales preciosos, no oro y plata. Y bueno, ellos llevaban de acá, entonces era porque de alguna manera en ese momento estaba en un lugar privilegiado en el concierto internacional europeo. Pero los ingleses pusieron el acento más bien, como ellos viven en una isla
relativamente pequeños, entonces ellos ponen el acento en el comercio, ¿no? Y tenían sus colonias de la India y llevaban telas, prendas para vender. Tenían también una colonia en Estados Unidos, y lo que ellos hacen luego es llevar el algodón y industrializarlo, y van a dar lugar a la revolución industrial. Entonces todo un concierto ahí de relaciones entre ciencia, tecnología, economía y el conocimiento de los estados, ¿no? Me interesa eso marcar, porque si no, queda como que Descartes es uno que le falta algo, no sé, que un día se levantó pensando extrañamente. Y no es tan así, es decir, como uno lo pinta normalmente, pero lo que acá tiene importancia es que él hace una nueva forma de entender el mundo, ¿no? Bueno, ahí cortamos y voy a ver si puedo hacer alguna crítica que a mí mismo me surge, ¿verdad? Y que supongo que ustedes también van a surgir. Y es que, por ejemplo, cuando Descartes hace su razonamiento, en algún momento él se imagina sin manos, sin pies, sin ojos, sin cuerpo, y sigue existiendo. Para mí, por ejemplo, eso es una idea muy extraña, ¿verdad? Para nosotros, que vivimos en este mundo actual, es para justificar, digamos, el alma y la existencia, la preponderancia del alma sobre el cuerpo. Pero para nosotros no se da, al menos en lo que yo razono, no pienso que haga correctamente eso, pero me es difícil pensar sin cuerpo, ¿entiendes? Y es más, me duele la muela y no vamos a trabajar porque no puedo hablar, no puedo razonar, tranquilamente, ¿entiendes? O me cambia totalmente el humor, o me duele la cabeza, o me duele el estómago, ¿no? Entonces es una cosa mínima y peor si se lastima fuertemente, ¿no? Entonces nosotros en la actualidad, cuando le damos una preponderancia fuerte, digamos, al cuerpo, es mucho más difícil y abstracto pensar que hay un alma, hay un espíritu que es el que sostiene todo lo que somos, ¿sí? Cuando uno elige una novia, por ejemplo, cuando la novia es importante, pero uno ve que le mira la cara, le mira los ojos, le mira el cuerpo, ¿verdad? ¿O no? Entonces por ahí, para entender, digamos, el razonamiento de esta gente, de dejar, por ejemplo, hay que como invertir en la forma de ver el mundo, ¿no? Y hacerse la idea de poder pensar con ellos y ubicarse en su momento. Los fantasmas de Goya, no sé de quién es, son directores de nada, pero ese fantasma de Goya justamente va a hablar que es un periodo ahí cercano a la Revolución Francesa, pero hace da una visión de la Inquisición en España en su momento, ¿no? Entonces esa película lo ambienta ahí. Hay otra película que se llama El Mercader de Venecia, también ambientada en esa época, y para tener una visión más clara de la historia medieval, El Nombre de la Rosa, ¿no? Entonces esas películas por ahí les pueden servir. Y si después, si no quieren ver películas, quieren ver algo más corto, ustedes entran en internet y ponen, qué sé yo, Descartes, Vicente en YouTube, y ahí le dan a esa el dibujito, ahí hay películas, razonamientos, ¿no? También pueden recurrir a los videos de Feynman, o los satélites, ¿no? Que así, bueno, cualquiera de ellos les puede ayudar para que tengan una visión clara y luego puedan meterse más en el tema. Porque si no, yo entiendo que es medio difícil, complicado, porque a uno le parece que es una cosa extraña y muy difícil de entender. Y sin embargo, lo que yo les puedo aconsejar, ya de puro viejo, ¿no?, es que para entender algo, uno tiene que, si obligadamente lo tiene que leer, supongamos, si a mí me ponen a leer algo que no me gusta, lo leo, ¿no? Desgraciadamente no es su caso, porque yo de ir en la universidad se me ha encontrado con que tienen que leer cosas de Descartes y otros más, y están obligados a leerlo. Entonces,
uno está obligado a interpretarlo adecuadamente para poder exponerlo también adecuadamente. Entonces, por eso es que yo le doy esta sugerencia de ambientar su mente, ¿verdad?, para encontrarle el sentido por algún lugar. Si no lo encuentran por la letra pura, se encuentran los videos, películas o lo que no. Vamos con el sentido común de la experiencia cotidiana. ¿A quién le llama uno un ilustrado? Claro, supuestamente un ilustrado es un sabio, ¿cierto? Uno podría pensar, no es que lo vamos a ver a él ahora, pero si puede pensar, por ejemplo, en el título del texto de Sarmiento, civilización o barbarie, entonces ahí se va a dar el término civilización y barbarie. El civilizado es justamente el ilustrado. ¿Sí? Y el ilustrador va a ser, en algún momento habrá sido el noble, el monarca, los reyes, los monjes y los bárbaros, no les llamaron bárbaros, eran, porque uno tiene que pasar, porque si le pasamos en bruto, el bárbaro es justamente el bruto, ¿sí? Es el ignorante. Y el ilustrado es el sabio, el educado, ¿no? Y en la visión que tenía Sarmiento, ese ilustrado era el rey de Francia, Inglaterra, Estados Unidos, y los bárbaros eran los gauchos, los nativos de acá, ¿no? Entonces, ahí había una ruptura. Y viene de aquel término, porque justamente en la época que ellos se educan y aprenden, ¿no es cierto?, el movimiento de ilustración era el que estaba de alguna manera en boga en Europa, ¿no? Entonces había que vestirse como ellos, ser como ellos, hablar como ellos, estar para todo. El que no lo hacía era muy bruto, ¿no? Esto muy groseramente, ¿no es cierto?, porque más en la actualidad, ya el término civilización hay como un concepto, se puede decir, antropológico, ¿no es cierto?, que va a tener una acción distinta. Y en ese sentido, toda persona, acá me estaba poniendo el culto, porque ya el concepto antropológico es otro, porque la cultura va a ser las herramientas que tiene una comunidad, una civilización para resolver los problemas que plantea la naturaleza, la realidad, y por lo tanto todo pueblo tiene su cultura, tiene su organización, su cultura, su hábito, su saber, etc. Y va de alguna manera a tratar de desplazar esta noción hegemónica, se puede decir, que viene de aquella. Entonces, lo que nosotros queremos hacer en esta parte es mostrar de qué modo influye aún en la actualidad nuestra esta experiencia, esta política, esta ideología que viene de la ilustración, cómo sigue influyendo en nosotros el movimiento ilustrado. ¿Entienden? Por ejemplo, lo que estamos haciendo en la actualidad, tratar de que hay uno que supuestamente sabe más y enseña a los otros, viene de ahí, ¿no es cierto?, del movimiento de la ilustración. Por eso, justamente, se cree en un término básico como alumno. Alumno viene de alumno, ¿verdad?, porque no tiene luz, entonces hay que iluminarlo, ¿no? Pero bueno, eso es para que ustedes que van a ser educadores, más o menos uno le encuentre el sentido y vea qué fuerza y qué incidencia ha tenido esta filosofía, esta forma de entender el mundo en nosotros
a principios del siglo XX, ¿no es cierto?, de la escuela de Frankfurt, entre ellos Adorno, Hegel y otros, van a hacer una fuerte crítica de lo que ha sido el movimiento ilustrado, ¿no? Entonces a mí se me ocurre una impresión, una obra creo que de Forster, de Ricardo Forster, y dice algo así como que la ilustración para los modernos era un sueño futuro. Es la forma de pensar una ciudad ideal en la medida que las personas se vuelvan más racionales. Y nosotros ya, desde el otro lado, desde la otra orilla, vemos ese sueño no como un sueño, sino como una pesadilla, porque muchas de las cosas que decían que se iban a solucionar se han ido capaz de distorsionando y marcándose más fuertemente a lo largo de la historia. ¿Sí? Hume es un filósofo inglés, empirista, que se va a distanciar algo del pensamiento de Descartes. Nosotros no lo habíamos puesto hasta ahora, le habíamos dado relativa importancia. Sin embargo, este año lo vamos a poner también para que tenga un papel mucho más claro, porque da como una beta distinta, ¿no? Bueno, las palabras son las que podemos pensar y ver unas palabras como libertad, igualdad, emancipación, autonomía, universalidad, progreso, vienen justamente del movimiento de la ilustración. Libertad, igualdad, fraternidad. Entonces, esos términos que nosotros seguimos, esto que lo expliqué brevemente, son términos que vienen de esa parte. Y la universalidad, la noción de hombre, de todos iguales, somos todos creados a imagen y semejanza de Dios, más allá del color, de la raza, del lugar, etcétera. Eso también es algo que viene de ese momento, ¿no? La autonomía, donde somos distintos, tenemos cierta libertad para decidir, para organizarnos, para hacer nuestra propia vida. Entonces también viene de ahí la idea de emancipación, cuando hablaba yo hace rato de Kant, que era la ilustración para Kant es pasar de la minoría de edad a la mayoría de edad, donde uno puede hacerse cargo de sí mismo y pensar por sí mismo, ¿no? Porque todos tenemos esa capacidad, pero no todos la usamos como bien, ¿no? Sobre esto hay una película que a mí me gusta, es una película argentina, que se llama Hombre mirando al sudeste, ese es el Liceo Subiera. Y en esa película, no sé si yo veo cualquier cosa, no ve de la distancia, pero a mí me parece que ahí se habla mucho de esto, ¿no es cierto? Porque brevemente, por esto terminamos, les cuento la historia que dice aquí el video, porque está más o menos basada en la idea de progreso, en la idea de racionalidad, ¿no? Entonces, en un manicomio un día, la enfermera está haciendo un rapporto, pasando revista, y en vez de que haya 32 internos, hay 33. Marcos solo uno. Entonces, después, bueno, como Miguel y demás viene y se presenta uno de los profesores. Y dice, ¿qué tiene? Y yo soy un extraterrestre que se vine a estudiar a los humanos. Nosotros ya vengo más evolucionado que ustedes. Y he venido a estudiar, entonces bueno, ahí habla con él y qué sé yo. Y efectivamente, en algunos pasajes de la película, se lo pone a él como que tiene ciertas características que lo hacen distinto, que hacen que los otros enfermos lo sigan a él. Porque esas cosas extrañas que hacía, todo lo tenemos que hablar algo, ahora estoy llegando a algún lugar. Entonces yo sé que estaba pasando un mensaje para su mundo, ¿no? Y después,
poco a poco los otros enfermos lo ven como una especie de Dios, de líder, y lo siguen, ¿no? Entonces el médico que lo observaba ve que él le daba su comida, le daba abrigo, lo ayudaba en cómo es que se siente, es puramente emocional, no tiene sentimiento, cómo es que ayuda a su emprendedor, ¿sí? Yo me doy cuenta de cuál es su necesidad y hago lo que tengo que hacer, ¿no? Entonces aquí viene esta película, si uno la mira, va a mirar ahí cómo que justamente la evolución del hombre va en forma progresiva y se va dando en la medida que las personas se vuelven mucho más racionales. A medida que se vuelve más racional, va a ir superando, digamos, el estado de beligerancia, de guerra en el que vivimos actualmente. Bueno, si tienen tiempo, la pueden ver, y si no, yo mismo también se lo puedo